en Santiago capítulo 1, versículo 12, es lo que quiero empezar a leer. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados. Si queréis poner de pie, poner de pie. Si queréis estar sentados, esté. Pero quiero que esté prestando atención en estos pocos minutos que hoy tenemos nuestra cena del Señor. Y eso va a hablar también de una manera que podamos examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos, no delante del pastor, no delante del hermano que está a nuestro lado, no delante de mi esposa, no delante de la sociedad, no delante de mis hijos, sino que delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estamos? Soportando las pruebas, dice. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, quiero que leáis conmigo, si es posible. Amén. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Puede sentarse, hermano. Aquí Dios nos está diciendo que nosotros no vamos a tener pruebas, no va a decir que no vamos a tener tentación, no va a decir que no vamos a tener dificultad, pero Él dice, tú eres bienaventurado porque tú has apartado del mundo, del pecado, de las cosas que atrae nuestra carne. Una vez hablando con un hermano, él me dice, pastor, ¿por qué el pecado es tan bueno? He dicho, porque es bueno para la carne, pero no para el espíritu. Nos aparta de Dios. El pecado fue quien nos apartó del jardín del Edén, nos sacó de dentro del corazón de Dios, de la intimidad con Dios, donde teníamos todo hecho para mandarnos a esa tierra y empezar a ganar del sudor de nuestra frente. El trabajo y la muerte vino a través del pecado. Y tú me vienes a decir que el pecado es bueno. El pecado puede ser placeroso, pero nos lleva al infierno, nos lleva a apartarnos de Dios. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos entender. Cómo poder soportar estas pruebas. ¿Cómo podemos soportar? Y dice, ay, pero siempre el enemigo intenta donde yo soy más débil. Claro que va a intentar ahí, porque donde tú estás fuerte, Él no va a luchar ahí. Él sabe la debilidad de cada uno, porque como Dios te conoce, el enemigo también te conoce. Y Él sabe dónde tocarte para afectarte. Pero cuando tú te ciñes de la armadura de Dios, empieza a cerrar todas las grietas y Él no encuentra un lugar para tocarte. Así que dile, Señor, cíñeme en tu armadura, cíñeme, Señor, en tu vestidura. Porque dice el 13, siguiendo el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, nosotros somos expertos en hacer eso. Tomamos nuestras propias decisiones en todo, y cuando sale mal, miramos a quién, a Dios. Dios, ¿por qué me has permitido eso? Y empezamos a decir, echar la culpa de nuestros fracasos en el Dios que nos llamó para dar vida eterna, amor, gozo, paz, júbilo. Y de repente tomamos nuestras propias decisiones y empezamos a culpar a quién, a Dios. Dios me ha dejado pasar por una prueba, Dios me está haciendo eso, ay, la puerta está cerrada. Él dice, Él no tienta a nadie. Él está para ayudarnos, para levantarnos y para decir, yo te digo que eres bienaventurado el que soporta la tentación. Yo no voy a tentarte. Simplemente Él dice aquí, está diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. No diga que es de parte de Dios, porque muchas veces nosotros mismos buscamos. Muchas veces Dios puede permitir para ver el grado que estás. Cuando hay un bebé pequeño y él ya cumplió un anito y todos empiezan a mirarle y decirle, ¿ya anda? Ay, ya está andando. Todo el mundo que tiene un bebé de un anito, todo el mundo que encuentra ya pregunta, ¿ya está andando? ¿Por qué? Porque ya es el momento de cambiar de fase. Ya no está de leche y en brazos, él ya tiene que empezar a caminar solo.
Pero como Dios hace eso con nosotros en nuestra vida cristiana, tú te conviertes, entrega a Dios y Él empieza a darte el maná del cielo, leche, Él empieza a cuidarte, pero de repente tú empiezas a crecer y conocer, y empiezas a ver la palabra del Señor, y Él empieza a decir, ahora yo ya te tengo que soltar, a veces da un pasito solo, a veces Él se para, a veces por lo menos para. Así es la aprobación para nosotros. ¿Sabe para qué? Para que avancemos. Pero Él no manda la aprobación, Él lo permite muchas veces. Y muchas veces empezamos a caminar para acá y Él está diciendo, es por aquí. Y nosotros seguimos allí. Y cuando nos caímos decimos, Dios me permitió que cayera. Dios no te permite, Dios está para agarrarnos, para levantarnos. Muchas veces nuestra mala decisión es que nos lleva a caer. Pero Él está diciendo aquí que bienaventurado el que soporta. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es de su propia, escúcheme bien esa palabra, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay personas que es atraído siempre por el mal. Hay personas que es atraído siempre por el camino difícil. Ay, y los padres dicen, mi hijo está siendo mal influenciado, porque mira, él está aquí, él está haciendo las cosas mal, nos cambia de colegio, y de repente en el otro colegio encuentra peores compañías. ¿Pero por qué? Porque él ya está, él es la persona que está decidiendo su camino. ¿Entiende? Nuestra propia concupiscencia nos lleva al pecado. Y él estaba diciendo aquí, y decía, nuestra propia concupiscencia es lo que somos tentados, porque Él también conoce nuestra debilidad y somos seducidos y atraídos cuando nos dejamos la brecha. Pero quiero seguir leyendo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿a quién? Al pecado. El rey David, en vez de estar en la batalla con todos sus soldados, él se quedó en su palacio ese día. Y ahí fue el primer error de él. Pero de repente él subió arriba y empezó a ver a Betsabé que estaba bañándose. Y él empezó a mirarla y entró la concupiscencia del pecado en su corazón. Y él dejó que entrase por su corazón. Y entonces cayó y entonces pecó. ¿Entiende? La concupiscencia primero ves, te atrae, y después si tú no consigues cortar, es donde cae y entra en pecado. Ahí es donde atrae al pecado, porque dice, es concebido y da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la ¿qué? Ay, pero yo sigo pecando y estoy vivo. Te estás equivocando. Tú puedes estar vivo aquí humanamente hablando, pero cada vez que peca, tú te apartas de Dios. Y cuando apartamos de la vida que estamos buscando, la muerte. Dios es vida, Dios es luz, Dios es santo. Entonces Él está diciendo, bienaventurado el que consigue soportar la prueba. Él no está diciendo que va a ser fácil, sino que está diciendo que eres bienaventurado a los que soportan. Dice, amados hermanos míos, no, el 16, Lady Man. Amados hermanos míos, no. Y el 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? ¿Quién es el Padre de luz? Nuestro Dios, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Porque muchos creen que Dios cambió. Ay, los tiempos de hoy Dios cambió. Dios es mucho más maleable ahora. Yo puedo doblarle y decirle, Señor, perdona que yo he pecado un pecadito. No, Dios sigue siendo santo. Y sin santidad, ni yo ni vosotros verán a Dios. Entrega todo al Señor. ¿Me estás entendiendo? Es el primer paso que estoy diciendo. El 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? Para que seamos primicias de su criatura.
Él ha hecho todo el mundo, todo, pero Él nos ha hecho con amor, Él nos ha hecho con sus manos. Las cosas Él crió y decía, haya luz, y empezó a decir, haya todo, pero a nosotros no. Él amasó el barro y nos hizo con amor, con cuidado, para que nosotros nos enseñorase de todo el mundo, de todas las cosas. Por eso nosotros tenemos y debemos ser bendecidos también en la tierra. No estoy diciendo la prosperidad, que uno ponga el amor en el dinero y en las cosas materiales, pero ser próspero en todo lo que emprendas es de la palabra de Dios. Pero no dejar que eso te impida estar en la presencia de Dios. No dejar que eso te ponga el dinero y las riquezas y las cosas naturales y materiales antes de Dios. Pero nosotros hemos nacido para ser hijos de Dios y reyes, representantes del Rey de Reyes. Y a veces confundimos pobreza con humildad. Hay muchos pobres que son mucho más soberbios que los ricos. Pero no podemos dejar calar la riqueza antes que Dios en nuestra vida. Eso también hay que soportar. Porque la riqueza es una cosa que es muy difícil llevarla dejando a Dios en primer lugar y ella en segundo. La 99% de las personas que tienen bienes materiales abundantes empieza a creerse que ellas consiguieron por sí mismas, que son mejores que los demás, y que la soberbia entra en su corazón. Por eso es mejor que uno sea humilde de corazón, de espíritu, que tenga eso como una bendición que Dios nos dio, pero que eso no impida que nosotros podamos adorarle y reconocer que todo es de Él. Porque el día que esa persona, el más rico del mundo, se muera, puede poner el ataúd de oro, de cristal, de piedra preciosa, de mirra, de todas las piedras más preciosas, pero él ni siquiera va a saber y ni va a ver, porque no va a estar. Entonces, no pongamos nuestra mentalidad y nuestra dirección en las riquezas materiales, sino que la debemos tener como un añadido del Señor, pero en nuestro corazón y nuestra mirada a Él. Soportar también esta prueba, porque es una prueba. Uno cuando empieza a tener dinero, él empieza a enseñorarse de las cosas y creer que es el bueno, que es el que puede. Y quien puede es solamente Dios. Amén. El primer paso, que es soportar. Soportar la tentación, soportar las pruebas, soportar y ser santo delante de Dios. Y el segundo, yo quiero decir, ¿cómo podemos soportar? Pidiendo a Dios con sabiduría. Y pidiendo a Dios ¿qué? Sabiduría. El rey Salomón, lo que él pidió fue sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, aunque muchas veces él después empezó a usar para otras cosas. Pero Dios dio sabiduría, se llenó el corazón y le dio toda la riqueza. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero él no fue pidiendo riqueza, él no tenía en su corazón la riqueza, él tenía la sabiduría, y con la sabiduría consiguió. Muchas veces nosotros pedimos al Señor que nos abra las puertas, que nos dé algo, y Dios te dice: yo te doy la capacidad para que tú consigas, pero lucha y empieza a moverse, y empieza a buscar y decir que yo te voy a bendecir, pero no voy a hacer por ti. Él nos da capacidad para hacer y hacer, y nos da el libre arbitrio. Entonces cuando nos juntamos eso y empezamos a creer y saber que es Él, pedir esa sabiduría, Él empieza a bendecir, porque sabemos que no somos de nosotros, sino que es Él. Amén. Santiago 1:2 dice así. Santiago 1, una hoja atrás, capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tener como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo. A ver, vamos a leer otra vez, que creo que está mal. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo voy a tener gozo en estar en pruebas? Porque el Señor estará contigo en esa prueba. Y aquí el 2 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Oh, bueno, pues ya entonces ya está mejor que tenga prueba, porque la prueba me va a hacer crecer, la prueba me va a hacer esperar los tiempos de Dios, la prueba me va a ver la mano de Dios obrando y sacándome de donde estoy y poniendo en el camino correcto. Por eso debemos dar las gracias al Señor cuando pasamos por probaciones. ¿Alguien aquí ya pasó por probación?
¿Alguien aquí ya pasó por dificultad? ¿Alguien aquí ya pasó por un momento de no saber cómo hacer y de cómo va a salir de allí? Yo quiero decirles una cosa, un testimonio rápido. En plena crisis estamos desesperados, no tenía ni siquiera para dar leche para mis hijas. Y entonces clamamos al Señor, nos arrodillamos en nuestra cama y empezamos a decir: Señor, dependemos de ti, no podemos más. Señor, somos hijos tuyos, de siervos tuyos, tú nos has capacitado. Ay, Señor, creemos, abre las puertas. ¿Y sabe qué pasó? Que llegó a la furgoneta, tenía una nota diciendo: si tú eres pintor, ven y pinta esta comunidad que estamos necesitando uno. Y yo miré el buzón de mi casa y había como miles de publicidad de pintores, pero Dios obró. ¿Por qué? Porque fuimos a la fuente correcta. Yo no fui pedir el dinero al Señor, yo fui pedir que Él abriera las puertas, que pudiéramos ser bendecidos. Cuando llego a casa con una caja de leche, mi corazón palpitaba de alegría. Y muchas veces hoy tenemos todo y seguimos creyendo que Dios nos está bendiciendo. Ay, Dios no bendice porque no he podido hacer eso. Dios te bendice el pan nuestro de cada día. Ay, así el Señor Jesucristo, antes de morir, Él estaba aquí y dice: ¿sabe cuándo podéis orar? Mateo 6, Él dice: cuando oréis, ore así. No esté utilizando vanas repeticiones, no esté diciendo palabrerío, porque de eso no agrada el corazón de Dios. Lo que agrada el corazón de Dios es que tú digas: Padre mío, ay, habla directamente a Él. El pan mío de cada día, Señor, dámelo hoy. Yo quiero luchar hoy por el maná de hoy. Yo no quiero guardar para mañana. Yo quiero seguir confiando y dependiendo que tú eres quien provee. Él es quien provee. Entonces el segundo paso, pedir sabiduría. El primero paso, soportar la tentación. El segundo, pedir sabiduría, Señor. Porque dice: tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4 dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Sin que nos falte nada. Por eso que debemos tener gozo cuando estamos en fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pedir al Señor sabiduría para que tú puedas manejar las cosas que el Señor entrega en tus manos. Entregar a Él, soportar la prueba, porque es lo primero que el Señor quiere. El Señor quiere ver la entrega de nuestro corazón. Porque es muy fácil que yo llegue a una prueba y me caigo, y llega otra y me caigo, y llega otra y me caigo, y luego estoy pidiendo al Señor que me bendiga. Él dice: soportar la prueba, porque eres bienaventurado cuando Él ve que tú estás luchando, que tú no tienes más fuerza. Pero Él dice: yo sé que Él está luchando. Y entonces Él sopla un aliento nuevo y te dice: vamos, sigue, porque yo te voy a bendecir. Así es la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Así es la confianza. Y Él dice en el 6: se pida con fe, escúchame bien, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué Dios nos está diciendo aquí? Ser constante, ser firme. Ay, hoy yo estoy maravilloso con el Señor. Hoy voy a saltar, voy a cantar, voy a alabar. Pero en el momento de prueba yo estoy dudando: Señor, ¿será que realmente tú me has llamado? Yo no sé por qué está pasando eso. Es en ese momento que tienes que vestirse de la armadura de Dios. Creer y decir: Señor, yo sé que estoy pasando eso, pero yo sé que allá adelante tú me vas a hacer más que victorioso, porque yo creo en ti. Creer no es después que pasó, hermano.
Creer no es después que veo la iglesia llena de personas. Creer es cuando empieza y el Señor dice: yo tengo un llamado y yo tengo una promesa y voy a traer, yo voy a añadir personas que quieran adorarme en espíritu y en verdad. Y mirar esa nave y ver que hay 3 o 4 personas, y pasa un mes y pasa 2, y decir: Señor, yo sigo creyendo y sé que tú eres fiel. No después que estamos 50, 60 personas y decir: es que Dios dio una promesa y yo creía. No, antes de que ocurra en tu vida, lo que estás pidiendo al Señor, antes que ocurra, crea. Pide con fe, Él dice, porque no agrada al Señor esa persona que pide: ay, Señor, necesito, ay, pero no sé si voy a recibir porque el Señor me está tardando. No, pide con fe, crea, pero no pida egoístamente, dice la palabra del Señor. No pide las cosas, los bienes materiales por encima de Dios. Dile: Señor, yo quiero servirte y dar testimonio de lo que tú haces, de lo que tú puedes hacer, de la historia que tú has cambiado en mi vida. Estamos terminando. El tercer paso. El tercer paso, Santiago 1:6, fue eso que he dicho: pedir, pero pedir con fe. Pedir con fe. Obedecer. El cuarto paso quiere decir obedecer y cumplir y ser ¿qué? Hacedores. Escúchame bien eso: obedecer, cumplir y ser hacedores. Santiago 1:19 dice así la palabra del Señor. 1:19. Yo creo que podamos seguir eso. Yo estoy yendo para adelante y para atrás, pero para que nosotros podamos entender los pasos a seguir. Dice así: por eso, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, escucha, dile conmigo: por lo cual desechando ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy, pero si está diciendo todo aquí, ¿por qué tengo que decir? Es solamente leer la palabra del Señor, porque nos está explicando cada paso que tenemos que dar para ser verdaderos adoradores. De esos que un día tengas la certeza. Oh, hermano, yo quiero imaginar el día que el Señor venga, que de repente todas esas personas que te criticó, que te miró y que decían: mira, ay, qué tonto, está perdiendo su vida, está perdiendo su juventud, y está yendo a la iglesia, y está donde la gente está falsificando las cosas, donde la gente está cogiendo su dinero, ay, donde la gente le está engañando, pero el corazón es tuyo y mío, el Señor conoce. Esa gente que te criticó, esa gente que te miró, que decía: esos son tontos, esos son fanáticos, esa gente va a ser la misma que va a estar gritando: Señor, por favor, ¿por qué no me has dejado aquí? Yo no quiero estar aquí en esta tentación. Señor, por favor, perdóname. Pero ahí ya será tarde. Hoy es el día de concertarnos con Dios. Hoy es el día de seguir paso a paso y decirle: Señor, yo quiero, yo necesito de ti. Sin ti yo no puedo nada, nada, nada. Entonces repasamos: soportar la tentación, pedir al Señor sabiduría, pero pedir con fe, obedecer y cumplir y ser ¿qué? Hacedor de la palabra del Señor. Santiago 1:19, como he dicho, de 19:22 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Pero por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser ¿qué? Hacedores de la palabra, y no solamente oidores. ¿Engañándonos a qué? Al pastor, engañando a los hermanos, engañando a la familia, engañando a los compañeros de trabajo, a la esposa. Engaña a uno mismo, porque ese día no hay quien excusarse. No hay a quien excusarse. Ay, porque fue la culpa de la pastora que no me dejaba ir a la iglesia. Ay, fue la culpa de las niñas que no me dejaban prestar atención al culto. Fue la culpa de Lady Mark que ponía la música muy alta. No, cuando estamos con corazón directamente al Señor, es cuando Él va a hablar en nuestras vidas. Ser hacedores. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Obedecer, cumplir y hacer la voluntad de Dios. El quinto y último
dice ejercitar la fe. Pero ¿cómo ejercitar la fe? ¿Cómo así ejercitar la fe? Santiago 2, capítulo 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Presta bien atención a eso, y ayer lo estuvimos haciendo eso. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también es la fe. Si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ejercitar la fe no es solamente hablar, no es solamente subir aquí encima, es vivirla. Es vivir el día a día, es decir: Señor, es que el fruto pueda ser demostrado en nuestra vida. Entonces, quinto paso, ejercitar la fe. Llega alguien necesitado y tú dices: ven aquí que voy a orar por ti. Pero la persona está necesitada porque no tiene lo que comer. Entonces yo primero le tengo que dar de comer para después orar por él. La persona viene enferma y si yo tengo aquí para orar por él, para ser sanado, gloria al Señor. Y si no tengo en ese momento, si él necesita siquiera un paracetamol, porque Dios dio la sabiduría del médico, yo lo tengo, le doy. Si él necesita de cualquier bien, si necesita, como decía hoy, de un abrazo, de una palabra de amiga, de un afecto, ¿por qué yo voy a orar? Sino que yo puedo solamente abrazarle y decirle: sienta el abrazo y el amor de Dios en tu vida, y esa persona va a sentir, porque no eres tú, es Dios quien hace la obra. Ejercitar la fe. El quinto paso, porque los que ejercitan la fe son conocidos. ¿Sabes por qué? Por sus frutos. Y ya termino, porque yo quiero que nosotros podamos entender los pasos a seguir. Conoceréis por sus frutos. Frutificar. Yo quiero que podamos leer Mateo 7, 20 a 23. Dice así: así que por sus frutos los conoceréis. El 21. No todo el que dice, presta bien atención a eso, hermano, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces muchos me dirán, entonces les declararé: nunca, nunca apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Entiendes? Yo no puedo solamente ser cristiano de palabra. Yo no solamente puedo ser hijo de Dios aquí en el púlpito, porque aquí me pongo un traje. Yo no puedo solamente demostrar la presencia de Dios en mi vida y mi estatus, mi justicia, la justicia que viene de lo alto, la corona de Dios, el amor al Padre, el amor al próximo, solamente cuando estoy aquí. Yo tengo que demostrar específicamente cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la calle, porque aquí es la recompensa que Dios da cuando nosotros hacemos su voluntad. Él dice: cuando oréis, entre en vuestro aposento y orad al Padre que está en oculto, pero Él va a ser quien nos va a levantar en público. Entonces yo quiero que hoy ponemos en pie, por favor. Yo voy a repetir los 6 pasos que debemos seguir todos. Soportar la tentación, orar y pedir al Señor, pero pedir con fe.
obedecer y cumplir y ser ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor. El quinto paso, ejercitar nuestra fe y fructificar para nuestro Dios. ¿Cómo podemos encontrar, podemos alcanzar ser esa plenitud que Dios nos pide? Yo creo que suba un poquito y pone Amazing Grace, por favor. Yo creo que nosotros podemos entender, Señor, ¿cómo puedo alcanzar? Es tan difícil. Yo creo que nosotros podamos entender y decirle, Señor, yo escucho tantas prédicas, yo escucho tantas cosas, pero el Señor está diciendo hoy, sed hacedores, ser plenos, resistir, luchar. Pero deja de luchar solamente por tus bienes y por tus intereses naturales. Empieza a luchar por la obra del Señor. Yo creo que nosotros podamos entender nuestra misión desde que empezamos en la palabra de Dios, como empezamos a ser convertidos a Dios, cuando levantamos nuestras manos y nos entregamos al Señor. No es simplemente para decir que somos cristianos. Tenemos nuestras obligaciones, nuestros deberes. Y aquí hemos dicho, yo necesito de Dios, yo necesito esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, porque en el momento que necesité, en el momento que necesito, yo puedo clamar a nuestro Dios y saber que Él me oye, porque yo clamo con fe. Nuestra misión es orar, es buscar al Señor, es tener intimidad con Dios. Pero hermanos, eso nos cuesta, es verdad, porque nuestro cuerpo no pide eso. Nuestro cuerpo pide diversión, pide alegría, pide otras cosas, pero oración. Pero no es porque es bueno, es porque es necesario para vivir. Es como el alimento, es como el respirar de un cristiano. Es la oración, es leer y conocer la palabra de Dios, porque todo lo que he dicho aquí está escrito en su palabra. Y Él nos dijo a nosotros, si nos conocemos esa palabra, Él empieza a mover y empezamos a dar frutos y empezamos a caminar. Ya no somos más bebés, empezamos a dar nuestros pasos y dar nuestros frutos al Señor, porque Él es quien nos llamó. Él tenía un propósito y nosotros es quien impedimos. Nosotros muchas veces que impedimos el propósito de Dios en nuestras vidas, y luego estamos echando la culpa a Dios y diciendo, Señor, ¿por qué? Porque cuando ven una aprobación, en vez de estar firmes, empezamos a flaquear. Pero hoy yo quiero decir, pide al Señor que te ciña, que te ponga su armadura, que tú puedas luchar como un soldado. Orar, buscar a Dios, tener intimidad con Dios, leer la palabra, aunque es difícil, pero llevar también las buenas nuevas, el evangelio del Señor a toda criatura. Pero ¿cómo puedo llevar si yo no está cumpliendo, no está siendo cumplida en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a alguien que está pasando necesidad y decirte que tiene una oportunidad que te haga rico? Y dile, entonces, ¿por qué tú mismo no te haces rico? ¿Cómo puedes llegar a un enfermo y decirle, yo sé un medicamento que te puede sanar? Pero tú dirás, ¿por qué no te sanas a ti mismo? ¿Entiendes? Nosotros debemos ser el ejemplo. Nosotros debemos ser los soldados que llevamos las buenas nuevas de Cristo. Pero tenemos que ir, no con nuestras palabras, sino que con nuestros frutos por delante, que puedan ver en nosotros eso. Quiero que cierres tus ojos y oramos al Señor. Quiero que todos podamos leer. Hoy podemos decir, hoy pedimos a nuestro Dios, Señor, yo reconozco que soy fallo. Yo reconozco que tengo fallas, oh Dios, que muchas veces cometo errores, pecado. Yo quiero que ores y dile, Señor, pero yo quiero alcanzar, oh Dios, la plenitud en ti. Yo quiero alcanzar, Señor, y ser esa criatura que tú me llamó para ser. Yo quiero que hoy pides al Señor de corazón. Él conoce a ti. Dile, Señor, yo pido que me perdones. Oh Padre, oh Señor, yo pido que me ayudes a caminar como tú quieres. Yo necesito que sane mi vida, mi corazón, y que yo empiece a mirar solamente a ti, oh Dios, para arriba.
Yo necesito ser cambiado. Yo necesito que el milagro de la conversión entre otra vez en mi vida, porque parece que me he desconvertido de tu palabra. Parece que hoy día todo me vale, pero no, yo quiero convertirme a ti y ser santo como tú has sido santo. Yo quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero tener gozo en hablar de ti. Yo quiero tener placer en estar en tu casa, en adorarte. Tú puedes decir eso, Señor. Oh Señor, yo quiero, Señor, dar cada uno de esos pasos hoy para poder estar, Señor, en plenitud. Quiero cumplir tu propósito, oh Dios, en mi vida. Quiero que cumplas, oh Dios. Quiero sobre todo hacer tu voluntad. Tú puedes decir eso, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Hoy pido, Señor. Hoy te pido, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar en tu camino. Ayúdanos a entender que nosotros somos que necesitamos de ti, oh Dios, para nuestra salvación. Hoy te pedimos, Señor, como iglesia. Hoy te pedimos, Señor, que tu gracia y tu amor sea una vez más extendida sobre cada uno. Que des esa oportunidad a cada uno de nosotros de arrepentirnos de nuestros malos caminos y de empezar a servirte, a abrir nuestro corazón para ti, oh Dios. Porque tú eres el Dios que merece todas las cosas. Tú eres el Dios que está con nosotros en todos los momentos. Por eso te adoramos, Dios. Yo quiero que por favor hoy oremos al Señor y pedimos eso al Señor. Quiero pedirte, oh Dios, quiero sentirte en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo me transforme. Que yo sea realmente una nueva criatura en ti, oh Dios. Una nueva criatura en ti, oh Dios. Yo creo que, da igual que le dimos en Salmos 18 y versículo 6, o el segundo de Samuel 22, versículo 7, dice el mismo versículo, que dice así: en mi angustia yo invoqué a mi Dios. Escúchame bien eso. Y Él, ¿tienes ahí? Cualquiera de los dos, el mismo versículo, Salmos 18, versículo 6. Dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor, y llegó delante de Él a sus oídos.